En lo alto de una colina, rodeada de jardines que parecían sacados de un cuento, se alzaba una mansión que parecía perfecta, pero que ocultaba un secreto que nadie podía imaginar. Allí vivía Adrián Montenegro, un hombre que tenía todo lo que el mundo considera valioso. Millones en el banco, autos que brillaban al sol, relojes de oro, y un poder que intimidaba a cualquiera. Pero la riqueza no podía llenar el vacío más grande de su vida. Su hija mayor, Valeria, nunca había podido caminar. Desde que nació, Valeria estuvo confinada a una silla de ruedas. Adrián había gastado millones en médicos, terapias y tratamientos que prometían milagros, pero nunca llegaban. Su esposa, antes de morir, dejó una carta que Adrián nunca leyó completamente, y con cada día que pasaba, la culpa le quemaba más el corazón. Cada sonrisa de Valeria escondía preguntas que él no sabía cómo responder. Preguntas que recordaban al hombre que lo había perdido todo en un instante y que, a pesar de tener todo, era incapaz de proteger lo que más amaba. En esa mansión también trabajaba Lucía, una empleada doméstica que parecía desaparecer entre las paredes. Nadie le prestaba atención. Llegaba temprano, limpiaba, cocinaba y se iba tarde. Su vida era silenciosa, pero sus ojos tenían una profundidad que pocos podían entender. Ella también llevaba consigo un dolor secreto, un dolor que, sin saberlo, iba a cambiar la vida de Adrián y de Valeria para siempre. Una tarde, mientras la luz del sol caía dorada sobre el jardín, Adrián escuchó una risa. Una risa clara, pura, que no provenía de los juguetes caros ni de los médicos, sino de Valeria. Sintió un nudo en el pecho. Al asomarse, vio algo que nunca creyó posible. Lucía estaba con Valeria en el jardín, haciendo algo que desafiaba todas las expectativas, algo que lo hizo temblar y cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, el amor y los milagros. Ese momento, que parecía simple, era el inicio de una historia que lo confrontaría con sus mayores errores y lo enseñaría que, a veces, los milagros no vienen del dinero, los títulos ni los doctores, sino de aquellos que creen cuando todos los demás han dejado de hacerlo. Adrián Montenegro despertaba cada mañana antes del amanecer, no porque necesitara hacerlo, sino porque el silencio de la casa era lo único que podía soportar. La mansión, enorme y lujosa, estaba llena de objetos caros, relojes de colección, cuadros que nadie podía comprender, muebles importados de Italia. Todo parecía perfecto, excepto el sonido de la risa de su hija que nunca caminaba, y la ausencia de su esposa que había muerto años atrás. Valeria tenía 12 años. Sus ojos brillaban con curiosidad e inteligencia, pero sus piernas no respondían. Cada intento de caminar había terminado en frustración y lágrimas. Adrián recordaba el día en que nació como si fuera un castigo. Él estaba ausente, cerrando un trato que consideraba importante, y cuando recibió la noticia de que su hija tenía un problema, fue demasiado tarde. La culpa le había acompañado todos los días desde entonces. El dinero, los médicos y los tratamientos no habían servido de nada. Nadie podía dar una respuesta clara, solo palabras vacías, no hay esperanza. Pero Valeria nunca dejó de sonreír, y esa sonrisa llenaba de amor y desesperación a Adrián al mismo tiempo. Lucía, la empleada doméstica, había llegado a la casa hace 6 meses. Era joven, callada, casi invisible. Nadie sabía nada de su vida. Nadie se interesaba. Pero había algo en su mirada que parecía ver lo que otros no. Veía la tristeza de Valeria, veía la culpa de Adrián y veía un silencio que gritaba en cada rincón de esa mansión. Una tarde, Adrián escuchó algo inesperado. La risa clara de Valeria provenía del jardín. Se acercó y vio a Lucía sentada en el césped, enseñando a Valeria a mover los pies, a sentir el suelo, a intentarlo de nuevo. Valeria se tambaleaba, caía, se levantaba y sonreía. Adrián no podía creer lo que veía. Su hija, que nunca había dado un paso, estaba intentando caminar. El corazón de Adrián latía con fuerza, pero había miedo en su pecho. Miedo a soñar de nuevo.
Miedo a abrir la esperanza y descubrir que el mundo podría romperla otra vez. Sabía que algo estaba cambiando. Sabía que Lucía, aquella mujer humilde y silenciosa, estaba haciendo algo que él, con todo su dinero y poder, no había podido lograr: enseñarle a Valeria a creer en sí misma. Ese simple momento, en el jardín, bajo la luz dorada del atardecer, era el inicio de una historia que cambiaría para siempre la vida de los tres. Porque a veces, los milagros llegan de donde menos lo esperas, y a veces, la riqueza más grande no está en el dinero, sino en la fe y el corazón de quienes se atreven a creer. Desde aquel día, Adrián no podía quitarse de la cabeza lo que vio en el jardín. Valeria, su hija que nunca había dado un paso, intentaba caminar con la ayuda de Lucía. Cada tarde, la misma escena se repetía. Lucía sostenía a Valeria con paciencia infinita, hablaba suavemente y le enseñaba a confiar en su propio cuerpo. Nadie más podía verla así. Para todos, Lucía era solo una empleada más, invisible en la mansión. Pero para Adrián, cada mirada, cada gesto, cada risa de Valeria estaba cargada de emociones que lo atravesaban como cuchillos. Al principio, intentó ignorarlo. Se dijo a sí mismo que era imposible, que su hija jamás podría caminar, que los milagros no existían. Pero el corazón no miente, y cada vez que veía a Valeria levantar los pies del suelo, un destello de esperanza se encendía dentro de él. Esa esperanza venía acompañada de culpa, porque recordó todos los momentos en que había elegido el dinero sobre su familia, los viajes de trabajo, las decisiones que lo habían alejado de ella. Su hija había sufrido en silencio mientras él construía un imperio. Lucía, por su parte, también cargaba su propio dolor. Cada ejercicio con Valeria le recordaba a alguien que había perdido, alguien a quien no pudo salvar. Pero no podía rendirse. Valeria no tenía culpa de nada, y esa niña merecía cada segundo de su esfuerzo. Mientras Adrián observaba desde la ventana, Lucía hablaba con Valeria sobre coraje, sobre confianza, sobre creer incluso cuando todo parecía imposible. Una noche, Valeria, con lágrimas en los ojos, le preguntó a Adrián algo que lo dejó helado. «Papá, ¿por qué nunca creíste que yo podía lograrlo?» Adrián no supo qué decir. Por primera vez, sus palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Nunca había pensado que la falta de fe pudiera doler tanto. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con el diagnóstico de los médicos, con los informes y los números, que se olvidó de lo más importante: escuchar a su hija, confiar en ella, amarla sin condiciones. Esa misma noche, Adrián revisó los archivos médicos que había dejado su esposa. Entre papeles antiguos y polvorientos, encontró algo que nadie le había mostrado antes: notas de una segunda opinión que nunca se buscó, informes médicos que sugerían que Valeria tenía posibilidades de mejorar con la terapia correcta. Su corazón se aceleró. ¿Cómo era posible que él no lo supiera? ¿Cuántas oportunidades había perdido? El miedo de perderla, la culpa por no haber estado, y la admiración por Lucía se mezclaban en su pecho como una tormenta imposible de calmar. La mujer que él había ignorado por meses estaba haciendo lo que él, con todo su dinero y poder, jamás había logrado: darle a Valeria la esperanza de caminar. Esa noche, mientras escuchaba a Valeria dormir, Adrián comprendió algo crucial. No era la medicina, ni los millones, ni los títulos lo que importaba. Era la fe, la paciencia y el amor silencioso que alguien estaba dispuesto a dar. Y entonces, un pensamiento lo atravesó. Quizás él había estado buscando milagros en los lugares equivocados todo este tiempo. La semilla de la esperanza había sido plantada. Y lo que sucedería después, nadie podría imaginarlo. Ni él, ni Valeria, ni Lucía. Al amanecer del siguiente día, Adrián ya no podía soportar la duda. Cada vez que veía a Valeria intentar dar pasos con la ayuda de Lucía, sentía una mezcla de asombro, miedo y culpa que le robaba el aire. Finalmente, decidió enfrentar a Lucía. La encontró en el jardín, arrodillada al lado de Valeria, guiando sus manos y animándola a moverse. Su voz era suave, firme,
llena de paciencia y amor, como si hablara con alguien que ya conocía de toda la vida. Lucía, dijo Adrián con voz temblorosa. Necesito saber, ¿qué estás haciendo exactamente con mi hija? Lucía levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Inspiró profundo y habló, con voz calmada pero firme. Señor Adrián, no hay secretos mágicos ni milagros. Solo enseñamos a Valeria a escuchar su propio cuerpo. Sus piernas, su miedo, eso es lo que la ha detenido todos estos años. Yo solo le muestro que puede confiar en sí misma. Adrián frunció el ceño, confundido y frustrado. No entendía. ¿Cómo era posible que una empleada sin títulos médicos estuviera logrando algo que él, con todo su dinero y los mejores especialistas, no pudo? Pensó. Pero la verdad más impactante todavía no había salido a la luz. Esa tarde, revisando la vieja oficina de su difunta esposa, Adrián encontró una caja que había pasado desapercibida por años. Dentro había cartas, notas médicas, y documentos que revelaban algo que lo hizo estremecer. Los médicos habían detectado desde el principio que Valeria tenía posibilidades de mejorar, pero su esposa, llena de miedo y tristeza, nunca buscó una segunda opinión completa. Decidió protegerlo a él del dolor, y ocultó la verdad. El hombre poderoso se quedó en silencio. Su pecho se apretaba. Su hija había sido capaz todo este tiempo, pero él había confiado en informes incompletos y había perdido años por miedo y orgullo. Su culpa se mezcló con admiración hacia Lucía, quien, sin títulos ni reconocimiento, estaba dando a Valeria lo que él nunca pudo: fe, paciencia y amor incondicional. Valeria, escuchando la conversación, tomó aire y dijo algo que cortó el silencio como un rayo. Papá, yo siempre quise intentarlo. Siempre sentí que podía, pero necesitaba que alguien creyera en mí. Esas palabras golpearon a Adrián con fuerza. Comprendió que el verdadero obstáculo no era la enfermedad de Valeria, ni la falta de tratamientos, ni siquiera su propia ausencia, sino la falta de fe. La fe en su hija. La fe en que, a veces, el amor y la paciencia pueden lograr lo que el dinero no puede comprar. Lucía, observando al hombre quebrado, le sonrió levemente. No necesitamos milagros, solo creer. Ese día, la mansión cambió. Adrián comprendió que había estado buscando en los lugares equivocados. Los verdaderos milagros no se compran, no se planifican, no se garantizan, se sienten, se viven, se dan con el corazón. Y mientras Valeria intentaba dar un paso más, Adrián entendió que lo que estaba por venir sería aún más sorprendente, porque la esperanza que Lucía había plantado estaba lista para florecer en algo que él nunca olvidaría. El día que todos esperaban llegó sin avisar. La luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas del gran jardín, iluminando cada hoja, cada flor, como si la naturaleza misma supiera que algo extraordinario estaba por suceder. Adrián estaba allí, de pie, con las manos temblorosas, incapaz de apartar la vista de su hija. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza, culpa y orgullo. Nunca había estado tan vulnerable frente a nadie, ni siquiera ante sus socios de negocios. Valeria, apoyada en Lucía, respiraba profundo. Sus piernas temblaban, sus manos sudaban, y su corazón latía tan rápido que parecía que iba a saltar de su pecho. Era la primera vez que intentaba dar pasos sin la seguridad de una silla de ruedas, sin que los médicos le dijeran que era imposible. Solo la paciencia y la fe de Lucía la sostenían. Confía en ti misma, susurró Lucía. Yo estoy aquí, pero el paso es tuyo. Valeria asintió, con los ojos llenos de determinación y un brillo que Adrián no había visto jamás. Dio un primer paso inseguro, luego otro. Su cuerpo vaciló, sus pies querían ceder, pero no se detuvo. Adrián contuvo la respiración. No era solo un momento físico. Era un momento de liberación, de redención, de perdón hacia sí mismo por todos los años que estuvo ausente. Vamos, Valeria.
Gritó sin poder evitarlo. Tú puedes. Las palabras salieron de su boca como un rayo que rompía años de silencio y dolor. Valeria tropezó, cayó de rodillas, pero en lugar de llorar, se levantó sola. Rió. Rió con una fuerza que atravesó el corazón de Adrián. Esa risa era más poderosa que cualquier tratamiento médico, más valiosa que todo el dinero del mundo. Era vida. Era triunfo. Lucía sonrió, en silencio, viendo cómo Valeria caminaba con pasos cortos, pero firmes. Adrián corrió hacia ellas y abrazó a su hija con lágrimas que él no había permitido salir en años. Sus brazos la rodearon con la mezcla de amor, arrepentimiento y gratitud que nunca había sentido antes. Lo lograste, mi niña, sollozó Adrián. Valeria, con su rostro iluminado por el sol y la emoción, respondió: Papá, siempre supe que podía, solo necesitaba que alguien creyera en mí. Ese día cambió la vida de todos. Adrián entendió que la verdadera riqueza no estaba en su mansión, ni en sus autos, ni en sus cuentas bancarias. Estaba en la fe, en la paciencia y en el amor incondicional. Lucía, silenciosa como siempre, se levantó y se alejó hacia la casa, dejando a Adrián y Valeria abrazados en el jardín. No necesitaba reconocimiento, ni dinero, ni elogios. Su recompensa había sido ver a una niña caminar y a un padre abrir su corazón por completo. Aquel día, la mansión dejó de ser un lugar de silencio y dolor. Se convirtió en un lugar de esperanza, donde el amor y la paciencia demostraron ser más poderosos que cualquier diagnóstico, cualquier miedo y cualquier riqueza acumulada. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire, silenciosa y profunda, era más poderosa que cualquier alegría. Si el amor verdadero puede hacer lo imposible, ¿cuántos milagros dejamos de vivir por no creer en ellos? Los años pasaron, y la mansión que antes era solo un espacio de silencio y lujo frío se transformó en un hogar lleno de vida, risas y esperanza. Valeria caminaba sola por el jardín cada mañana, ahora sin miedo, con pasos firmes y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Adrián la observaba desde la ventana, su corazón lleno de orgullo y humildad. Ya no era el hombre frío, distante y obsesionado con el dinero que había construido un imperio. Había aprendido que la riqueza más grande no se mide en cuentas bancarias, sino en amor, paciencia y fe. La historia de Valeria cambió la vida de Adrián para siempre. Dejó de lado su agenda de negocios por un tiempo, se reconcilió con su pasado y empezó a enmendar sus errores. Comprendió que la verdadera responsabilidad de un padre no se trata de dar cosas materiales, sino de estar presente, de creer en sus hijos y de luchar junto a ellos cuando nadie más lo hace. Lucía, aunque nunca pidió reconocimiento, siguió siendo parte silenciosa de sus vidas. Cada vez que Adrián la veía, sentía una gratitud que no se podía pagar con dinero. Ella le había enseñado la lección más importante: los milagros no se compran, se crean con amor, paciencia y fe. Inspirado por lo que vivió, Adrián decidió crear una fundación dedicada a ayudar a niños olvidados por diagnósticos médicos que parecían imposibles. Niños que, como Valeria, solo necesitaban a alguien que creyera en ellos para transformar sus vidas. Su historia se convirtió en ejemplo de esperanza, demostrando que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza, sino en cómo usas tu poder para cambiar la vida de otros. Pero la lección más profunda quedó en su corazón y en el de quienes escuchaban la historia. Nunca subestimes el poder de la fe y el amor incondicional. Nunca olvides que, a veces, el milagro más grande no viene de la ciencia ni del dinero, sino de la paciencia y del corazón dispuesto a creer en lo imposible. Y mientras Valeria corría por el jardín, Adrián la miraba y pensaba en la pregunta que lo acompañaría por siempre, una pregunta que él ahora entendía y que invita a todos a reflexionar. Si el amor verdadero puede mover montañas y lograr lo imposible, ¿cuántos milagros dejamos de vivir por no creer en ellos a tiempo? La historia de Valeria y Lucía se convirtió en un recordatorio eterno. Nunca es demasiado tarde para creer, para intentar y para amar. Porque cuando alguien cree en ti de verdad,
Incluso los sueños más imposibles pueden convertirse en realidad.